bendición tenerte en Mi Vámonos de Café. Ahorita vamos a esperar a que se conecten un poquito los invitados, ¿no? A este café para que pueda yo presentarte en forma, ¿no? Como Dios manda. Y mientras, pues nada, decirte que estoy encantada de que estés aquí y que vayamos a abordar un tema tan padre. Pues muchas gracias por la invitación y de verdad un gusto pues llegar con estos temas que aunque son para conocerlos, no son tan de tanta curiosidad de la gente, ¿no? Entonces, pues ahora sí puedo sembrar la semillita por ahí de la curiosidad de en este tiempo en el que estamos poder ir un poquito a nuestra interioridad y saber Ujú. ahora sí los beneficios que se obtienen al irla trabajando, al irla educando y sobre todo al conocerla. Una Claro. dimensión que no se conoce o que sí poseemos, pero no conocemos tanto. Claro, que la tenemos un poquito abandonada, ¿no? Estamos ahí metidos en el ruido, en el estrés, en la rapidez, en la tecnología. Pasamos a lo mejor sin darnos cuenta, de pronto ya llevamos una hora en Facebook bobeando, ¿no? O sea, como que tenemos mucho ruido, como mucha información, como muchas, y no nos damos ese tiempo para trabajar esa parte tan importante, ¿no? Oye, Lupita, pues mira, bueno, primero darte la bienvenida, darte las gracias por estar aquí con nosotros, estoy encantada. Voy a permitirme contar brevemente cómo fue que llegué si me permites, ¿no te importa? Adelante, adelante. Bueno, pues es que me escribió, le quiero contar a las personas que nos están viendo, que ojalá esté aquí, y si no, él lo verá después, el padre Rutilio, que me escribió y me dijo, entre otras cosas, que estaba en mi café, que le gustaba mucho lo que publicaba en mi página, que hacía mucho bien y que se permitía darme la sugerencia de invitarte, ¿no? Y entonces, después me dijo, ay, discúlpeme el atrevimiento, le voy a decir quién soy. Soy el padre Rutilio de Puebla. Muchos feligreses, muchos de mis feligreses la siguen y bueno, pues la maestra Lupita es extraordinaria, maneja muy bien tales y tales temas. Y yo dije, le agradezco mucho, padre, sus palabras, voy a buscar a la maestra Lupita. Y entonces le escribo a Lupita, le digo que el padre Rutilio de Puebla me recomendó con ella, y entonces me empieza a poner caritas así de, el padre Rutilio. Pues resulta que el padre Rutilio es obispo de Puebla, ¿no? Entonces yo me quedé en shock, realmente en shock, de que pues un obispo fuera parte de mis cafés y siguiera mi página. Y bueno, estoy agradecidísima, no tengo manera de agradecer al padre Rutilio que me haya recomendado contigo y que además recomiende este espacio de formación a sus feligreses, ¿no? A toda la gente. Así es la anécdota que quería yo contarles. Cuando se la compartí a Lupita, estaba también muy contenta. Sí, no, pues imagínate, a veces me echan carrilla porque como yo te comentaba, pues es una sorpresa que no sabemos el alcance que pueden tener estos medios, ¿no? Y yo a este padre en persona no lo conozco, o sea, he sabido de él porque escribe, porque sigue al Instituto Juan Pablo II, porque sé que a veces está escuchando las conferencias que ahí se imparten y pues por espacios como estos, ¿no? Donde yo digo, mira, pues yo creo que si fuera mi promotor, no me promovería tanto, pero pues ahora sí que, pues muchas gracias, ¿no? Y que no estamos haciendo otra cosa más que construir el reino con el granito de arena que sabemos poner y que si la gente lo sigue y si la gente lo busca es porque le estás dando, pues ahora sí, esa semillita, ese granito de mostaza para que se haga un gran arbusto de la gracia de Dios, ¿no? Pues sí, esa es la ilusión de estar haciendo esto. Pero además, qué padre que un obispo esté tan metido, ¿no? En temas así tecnológicos. O sea, me dio no sé, me encantó. Dije, qué maravilla que se apoye en estos medios, ¿no? Me encantó eso. Lupita, pues yo quisiera que mejor te presentaras tú. Tienes un currículum que llenó mi WhatsApp. Ay, no es Sí, cierto, tanto no, 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 sí. Yo dije, no, bueno, ¿cómo la presento en el flyer? Pues, o sea, con todo los estudios que tiene. Bueno, sé que eres no, abogada, ¿no? De sí. profesión. A ver, cuéntanos un poquito de ti para que las personas que no tienen todavía el gusto de conocerte te ubiquen, que sepan dónde seguirte y ya después empezamos. Ok,
Bueno, pues ya me conoces, soy Lupita Muñoz Durán. Trabajo en el Instituto Juan Pablo II para la Familia, sede Guadalajara. Soy maestra de tiempo completo ahí, del área teológica. Eso es lo que hago, a eso me dedico. Actualmente soy religiosa carmelita de Santa Teresa. Ya tengo 20 años dentro de la vida religiosa. He estado en muchos lados, en muchas ciudades, Colombia, Chihuahua, Sinaloa, Monterrey, Mexicali, Tijuana, y tengo 7 años radicando nuevamente aquí en Guadalajara. Yo soy de aquí de Guadalajara. Actualmente estoy en una comunidad de hermanas mayores. Yo soy la más joven, entonces imagínate, de ahí para arriba. Y entre las cosas que hago, te repito, soy profesora de ahí del Instituto Juan Pablo II y de algunas otras universidades. También me toca compartir clases en la UP, en la UNIVA y en algunos seminarios y casas de religiosos o casas de formación para religiosos, desde el Instituto Teológico Salesiano, el Seminario San Juan de los Lagos, algunas veces también en la formación permanente en el clero, aquí en Guadalajara, y pues en donde me invitan, y ahí voy. Yo antes de entrar a la vida religiosa, pues estudié Derecho. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, lo que traía, lo que ya luego entré, y pues ahora sí que en busca de la justicia me tocó estar defendiendo la justicia por el reino de Dios, y pues ahora estamos aquí. Qué padre. Y después hiciste la maestría en Ciencias de la Sí, Familia. ya dentro de la Y ahorita estás congregación, haciendo... perdón, dentro de la congregación me tuve la oportunidad de estudiar licenciatura en teología, luego una especialidad en teología del cuerpo, luego la maestría, y luego por ahí estando trabajando en algunos apostolados de algunas diócesis, la especialidad en tanatología, en resiliencia y en consultoría familiar. Y actualmente No, pues bueno, estoy haciendo el doctorado en la Universidad Pontificia de México, en en teología. teología. Uh-huh. Y el tema de tu tesis doctoral Es es... la búsqueda de la estructura de la persona como un encuentro con la verdad del hombre. Ese es así como que Wow. todavía está, ahora sí que está fusionándose, ¿no? Porque pues como es el área teológica, tenemos que hablar de la verdad del hombre, y los medios para buscar y encontrar la verdad del hombre, pues es conocerlo y descubrirlo en la estructura en la que estamos formados, en la unidad originaria en la que estamos formados. De ahí la importancia de hablar de ciertos autores como Edith Stein, San Agustín, el Papa Benedicto XVI, o algunos de estos personajes dentro del conocimiento que buscan entender, pero sobre todo acompañar a la persona a que se encuentre con su verdad. Ok, padrísima, padrísima tesis. Lupita, cuéntanos, ¿qué es la interioridad? ¿Por qué es importante desarrollar la interioridad? ¿Por qué es importante? Ya por ahí, cuando platicábamos de este tema, para empezar, en esta dinámica de ir haciendo esta investigación sobre la verdad del hombre y llevar al ser humano a la verdad, pues yo creo que esa es una vocación a la que estamos llamados todos. La búsqueda de la verdad, incluso teológicamente, evangélicamente, cuando decimos la verdad nos hará libres, sí, es verdad, cuando con humildad vamos conociendo quiénes somos, cuando con humildad vamos descubriendo a qué verdad estamos llamados, y yo hablo con una verdad con mayúscula a la que estamos llamados, te vas dando cuenta que aun cuando estamos llamados a esa verdad originaria, a esa verdad humana, antropológica, siempre hay algo como que nos atora, ¿no? Como que nos impide, como ciertos obstáculos. Entonces, en esta búsqueda de decir, a ver, ¿cómo llevar a la persona al encuentro con la verdad originaria, con la verdad con mayúscula? ¿Cuál es el elemento clave? Entonces, en esta búsqueda de investigación, porque hablar de la verdad diríamos, pues sí, la verdad exterior, ¿no? Y la verdad es que si tú me ves y yo te veo a ti, tú tienes una primera realidad, que es tu estructura física. En este caso somos mujeres las dos, físicamente, estructuralmente, pero no solamente somos eso que vemos, sino hay algo más dentro de nosotros. Y muchos autores dirían, ¿no? Para poder encontrar la verdad originaria que es el hombre y llevar al hombre al encuentro de esa verdad que es, necesitamos que vaya a lo más profundo. Y lo más profundo que hay en el hombre es su interioridad. Dice, porque en el interior del hombre es donde se fraguan, donde se diseñan las más altas aspiraciones o las más bajas pasiones. Es donde encontramos como este motorcito, ¿no? Es la interioridad, es la motilidad. Algunos autores dirán, es el etos, la conciencia moral del hombre. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿podemos hablar de interioridad como la conciencia?
podemos hablar que en la interioridad se encuentra la conciencia. O sea, en la interioridad abarca la conciencia. Abarca, por ejemplo, está la conciencia, están las emociones, están los deseos, está la memoria, está la voluntad. Es una dimensión donde encontramos, pudiéramos decirlo así, las potencias del alma. Ok. Y que luego a veces cuando la persona no logra hacer eso que está llamado a hacer, esa verdad que está llamado a hacer, pues mucha gente, y yo te lo digo como terapeuta, ¿no? Porque hay personas que quieren ser mejores personas y por más que quieren, no pueden. ¿Dónde está como ese enganche, no? Y entonces, en este trabajo de investigación, no solamente mío, porque no voy a decir, no descubrí el hilo negro, sino ya otros autores lo habían revisado, y diríamos, no, es que el meollo del asunto está en la interioridad, en este mundo interno donde nos encontramos con nosotros mismos, donde descubrimos incluso nuestras luces y nuestras sombras, pero que si pocas veces vamos a esa ciencia de lo interno, diría Edith Stein, pues cómo vamos a descifrar y cómo vamos a ir construyendo y cómo vamos a ir rompiendo esos obstáculos que nos han impedido llegar a la verdad que somos, a esa verdad con mayúscula, a esa originalidad a la que estamos llamados. A ver, entonces, sí. Fíjate, yo tenía ubicado, bueno, porque de hecho las dos potencias específicamente humanas, ¿no? Que nos hacen diferentes a los demás seres vivos son la inteligencia y la voluntad, ¿no? Que la inteligencia está hecha para conocer la verdad, es una tendencia natural del ser humano, ¿no? San Agustín no descansó hasta encontrar la verdad, ¿no? Fue lo que lo movió toda su vida, ¿no? Entonces, estas dos facultades que son espirituales, no son una parte material, conforman parte de la interioridad. Pero sí. Sí. Pudiéramos decir que en la interioridad es donde habita la inteligencia y la voluntad, como una de las potencias del alma humana. Okay. Y como decía, ¿no? La inteligencia con una capacidad que nos lleva a descubrir la verdad. Por ejemplo, autores como Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, o autores como San Agustín, que ya lo mencionabas, van a definir como la inteligencia no solamente como la capacidad de razonar, sino el impulso, es un impulso, es una dimensión, es una potencia que le lleva al hombre a buscar la relacionalidad. La relacionalidad. Sí, ¿A qué te refieres con la relacionalidad? La capacidad de entrar en relación con él mismo, de conocerse incluso y de conocer a otros. La autoconciencia. Pudiéramos hablar que la inteligencia es una de las potencias, como ya lo decías, propias del ser humano que le permiten conocerse, entrar en él, preguntarse por él, pero también salir de él para ir al encuentro de otros. Y esto como una de las cuantas es una maravilla. De las potencias del alma, ¿no? Que está en el interior del hombre, en la interioridad, como un lugar profundo, como un lugar donde, hablando teológicamente, como el lugar más sagrado, donde solamente Dios y el hombre habitan. Edith Stein, hablando de uno de los autores, habla que la interioridad, a semejanza del templo de Jerusalén, la interioridad viene siendo este santo santorum, este lugar sagrado al que solamente el hombre y Dios entran. Dice, pero pocos, y ella lo dice así, ¿no? Pocos han desarrollado las habilidades, las maneras de poder entrar a esa ciencia del interior, porque Edith le llama la ciencia del interior. De ahí que luego ella va a hablar de la pedagogía de la interioridad. Claro, o sea, cómo desarrollar esa interioridad, o sea, la ciencia y el arte de desarrollar la interioridad. ¿Y cómo? ¿Cómo desarrollamos la interioridad? O sea, ya sabemos que está ahí, es algo innato, o sea, es algo nuestro, es algo que nos hace además ser quienes somos, ¿no? O sea, que me distingue del resto de los demás, del resto de los seres humanos. Pudiéramos decir que la interioridad es ese lugar donde habita la conciencia, pero también donde habita lo original de nosotros, lo que nos hace únicos e irrepetibles a todas las criaturas, llámese criaturas animales, vegetales, y llámese otros seres humanos como tú y como yo, ¿no? Que tenemos capacidad de razonar, capacidad de relacionarnos. Ahí
ahí es donde habita esta originalidad. Edith Stein dice, tendríamos que hacer como unos círculos concéntricos. Necesitamos una pedagogía, y pues tú que eres pedagoga me entiendes, ¿no? Necesitamos como unas técnicas, o Claro, ¿y unas cómo? maneras para poder acceder a eso interno. Lo primero que hay que tener claro es que todo mundo tenemos y poseemos esa dimensión, la interioridad. Hay quienes la tienen más y hay quienes la tienen menos desarrollada. Hay quien la conoce más y hay quien la conoce menos. ¿Sí? Y al conocerla menos, pues no la trabaja, pues. Exactamente. Entonces, es como, ella tiene una imagen muy bonita que no sé, la quisiera poner como ejemplo. Todos conocemos estas muñequitas que se llaman matrushkas, ¿sí? Y las matrushkas, tú sabes, son así que hay una muñequita más grande, luego otra más chiquita, luego otra más chiquita, ¿no? Dice, la interioridad es ir a esa pequeña forma que le dio contenido y que le dio forma a las otras. Dice, y ir a la interioridad, hablando pedagógicamente, sería ir quitando cada una de las cosas, de las capas, para llegar a lo más interno. Y esa chiquita, esa matrusca chiquitita, que es la que está dentro, es la que es el motor. Es el motor, es el modelo, es la esencia de la persona. No, pues como es importantísimo identificarla, ¿no? Y conocerla, ¿no? Y que si te fijas, muchas de las ciencias ya que luego se desarrollaron, entre ellas la psicología, entre ellas la pedagogía, entre ellas otras muchas ciencias positivas ya sistematizadas, pues se han dedicado a descubrir esto, cada una por su propio canal, por su propio método y por su propio saber. ¿Por qué? Porque en el interior del hombre está esa dimensión que a veces por poco conocerla, poco la explotamos, que por poco conocerla, poco la dejamos ser. Aquí la pregunta sería, ¿por qué si es tan importante? ¿Por qué lo olvidamos tanto? Oye, Lupita, podríamos decir, digo, no sé, tú corrígeme, podríamos decir que una persona, porque bueno, eso es lo que a mí me enseñaron en pedagogía, ¿no? Una persona va siendo más persona en la medida que actualiza esas facultades que son específicamente humanas. Mira, más que más persona, yo creo que va tomando precisamente, va despertando la conciencia a lo que es. ¿Sí? Sí, que es ser humano, ¿no? Que O es ser sea, humano, que es ser persona. El que decía, ahora Aristóteles, ¿no? Decía que el ser humano es un animal racional. El que lo manejaba por ahí, que luego lo unió y que No, lo Aristóteles era el que lo decía. el que lo unió a un concepto de persona era Boecio, ¿no? Era una insustancia individual de naturaleza racional. Donde De se va naturaleza racional. de naturaleza racional. Pero el Sí, que decía que somos animales racionales sí era Aristóteles, ¿no? en la antigua ¿O Grecia no? había muchos Ahora pensadores mismo lo he que olvidado, lo pero decían, ¿no? O sea, que lo que nos es distingue que, de los es que animales es te que quería somos, contar de, sí, te adelante. quería contar de una anécdota donde yo entendí muy bien este tema. Creo que está fallando el internet. Sí se atora de repente, ¿verdad? Ahora sí que ni modo. Yo te oigo bien. A ver, perfecto. Entonces, este padre decía en una clase de teología en la que yo participé, decía, el ser humano es un animal racional, ¿no? Tiene una parte de animal y tiene una parte racional. Decía, hay quienes tienen más desarrollada la parte racional y hay quienes tienen más desarrollada la parte animal, porque se dejan llevar más por ese instinto, por esas pasiones, por esas emociones, ¿no? O sea, y no por la parte racional, que es la que nos hace específicamente diferentes del resto de los seres vivos. Entonces, a mí eso me gustó porque finalmente la tendencia para yo ser mejor, ¿no? Es lograr ese equilibrio entre todas las potencialidades o todas las potencias que tenemos, lideradas por esa inteligencia y por esa voluntad. En esa medida alcanzamos nuestra digo, sin llegar a ser nunca perfectos, porque somos imperfectos, pero perfectibles. Sin embargo, siempre vamos a estar buscando esa perfección y esa perfección la podemos alcanzar así. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Sí te parece que es así? Mira, este es como tú decías, ¿no? Es un primer concepto que se manejó, el ser humano como un animal racional,
Pero gracias a Dios, yo digo, gracias a Dios, surgieron otros autores porque en una época del concepto de persona que o de salvaron. O sea, gracias a Dios dijeron, a ver, espérense, pues sí tenemos lo que se le llama los impulsos irracionales, pero el que a veces actuemos irracionalmente, aun cuando actuamos irracionalmente, no por eso dejamos de ser seres humanos y nos reducimos a ser animales. Y entonces vienen, te decía yo, en el siglo III, el siglo IV de la era cristiana, aparece Boecio y dice, a ver, entonces, ¿qué somos? Entonces, él maneja este concepto Sustancia individual. que a lo largo de la historia, o sea, ha servido de base para definirnos como personas, ¿no? Sustancia individual de naturaleza racional. O sea, somos seres, la sustancia individual, entendiendo como somos seres que tenemos un ser único y repetible en medio de los demás seres y que nos distinguimos por nuestra capacidad de razonar, por nuestra capacidad de inteligir, entendiendo el razonamiento como una capacidad que nos hace conocernos a nosotros y conocer sobre nosotros, sobre dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Entonces, te digo, gracias a Dios se amplía el concepto, entran otros pensadores, no sé, por mencionar algunos, a un Santo Tomás que dice, bueno, pues, ok, somos seres racionales, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los seres, las personas que a lo mejor no vivieron en las circunstancias donde pudieron desarrollar esta racionalidad? ¿No son personas? Y entonces dice, no, aun y cuando la persona no tenga las posibilidades circunstanciales para desarrollar su razón, no deja de ser persona, porque la persona es más que su razón. Ok, ok. O sea, Entonces entran otros autores a poner otras dimensiones, otras características que nos definen como personas. Vienen autores, por ejemplo, por mencionar algunos, un Santo Tomás y luego va a entrar por ahí un San Juan de la Cruz en el ámbito del misticismo, una Santa Teresa y va a decir, a ver, es que en realidad somos seres emocionalmente racionales. Algo, ok. algo que también nos diferencia de los animales es que no solamente nos pensamos a nosotros mismos, sino también percibimos a través de los sentimientos y las emociones la realidad. Y entonces se maneja un concepto de emotivamente racionales. Somos seres emocionales racionales. ¿Dónde habita todo esto? En la interioridad de la persona. Ok. Por eso la importancia de ir al interior para que podamos descubrir, a ver, pues a lo mejor qué cablecito está haciendo cortocircuito en mí que no me está permitiendo ser lo que estoy llamado a ser. Quizás mi parte afectiva, quizás mi parte de conciencia, quizás mi parte de relacionalidad, quizás mi memoria, como todas estas dimensiones que hay en nuestro interior, que luego a veces, como tú decías, ¿no? Por no estar en armonía, no me permiten ser la persona con la identidad originaria que estoy llamada a ser, con la originalidad y la personalidad que de manera, valga la redundancia, personal estoy llamada a ser. ¿Y cómo Allá, sabes eso? O sea, ¿cómo ves si eres una persona que se está atorando o eres una persona que está alcanzando eso? fíjate, hablando de Ada Stein, porque tú me vas a dar el hilo de media, me vas a dejar que hable y que hable. Ella habla, Sí, para eso te invité, Lupi. ella habla, Vamos a filosofar a gustísimo. Ella habla precisamente de los obstáculos que se suelen presentar en la vida cotidiana que no le permiten a la persona conocer su interioridad y junto con pegado conquistar su originalidad. ¿Y cuáles son esos por ejemplo, obstáculos? una de las que ella menciona siempre es la constante comparación. Cuando yo, Importantísimo. en vez de estarme viendo a mí cómo soy, qué necesito trabajar, qué necesito atornillar en mí, dice, me la paso viendo y comparando la vida de los otros. Cuando dejo de ser la protagonista de mi historicidad por andar viendo solamente o siendo espectadora de la historia de otras personas. Dice, la comparación es un conflicto o es un obstáculo para la interioridad. O sea, o vives tu vida o te la pasas viviendo y viendo y fisgoneando la vida de los demás. Dice, esto nos obstaculiza la interioridad. ¿Sí? Sí, perdón. Este es uno de los obstáculos que dice ella, hay que tener cuidado porque ¿cuántos de nosotros no hemos vivido 20, 30, 40 años y en vez de estar
especializándonos en esta ciencia de lo interno, hemos estado tan en lo afuera. Ya lo había dicho San Agustín, ¿no? San Agustín ya dicho, tanto buscándote fuera cuando en realidad estabas dentro. Te estoy hablando del siglo III. Apariencias, ¿no? O sea, ese compararnos nos lleva a vivir en las apariencias, que justo lo hablábamos ayer en el taller de autoestima, las señoras y yo, que estábamos hablando de esto, y me decía una, qué desesperante que todo el tiempo estemos preocupados por aparentar, ¿no? Y rascas un poquito y nada es tan perfecto como tú estás obsesionada para que todo parezca súper perfecto. Pero qué necesidad, o sea, seamos un poquito más coherentes, ¿no? O sea, ¿por qué esa necesidad de aparentar? Es un poco lo que dices, ¿no? O sea, el vivir en la comparación. Dice, la comparación nos aleja tanto de la interioridad, dice, porque nos estamos comparando por querer vivir la manera de ser de alguien, llámese papás, llámese sociedad, llámese incluso, dice, hasta ciertas falsas expectativas que tenemos de nosotros mismos. Claro, el ideal, ¿no? Que era lo que yo les explicaba ayer justo en el taller de autoestima. O sea, si tenemos un ideal de nosotros mismos de este tamaño y mi percepción de mí mismo está aquí, pues hay ese gap enorme que lo que ocasiona es que me sienta mal, que no me sienta con autoestima fuerte. Así es. Te digo, este es uno de los primeros obstáculos que, como dice ella, no nos permite ir a ese interno, a esa originalidad. Otro, en relación a lo que decíamos ahorita, si en el interior de la persona, en la interioridad de la persona está el alma y en el alma está la memoria, dice, algo que también obstaculiza a la persona para ir a la interioridad es como aquello que ha guardado en su memoria. Dice, ¿qué has guardado en tu memoria? Porque luego a veces dice, y esto lo dice en muchos de sus tratados en cuestión de la estructura de la persona humana, dice, malamente, al único que le importa el tiempo es al ser humano. Dice, nosotros contamos minutos, horas, semanas, meses, años, segundos, cuartos de hora, X, ¿no? Dice, pero también guardamos recuerdos. Y a veces los recuerdos que guardamos no suelen ser los más gratos. Y a veces te refieres a esta memoria emocional que guarda, en donde están nuestras heridas, quizás, en donde están que guardamos resentimiento, que guardamos enojo, que guardamos frustración. Dice, entonces algo que también obstaculiza nuestra interioridad son los cosas que hemos guardado en nuestra memoria. Y luego también como el ser humano, no sé, como vicio, no sé si a ti te pase, pero a la mayoría nos suele pasar que cuando vamos a los recuerdos, tenemos más fácil acceso a los recuerdos que nos choquearon, a los recuerdos negativos que a los recuerdos positivos. Y luego a veces la memoria nos traiciona y en vez de hacernos ir a nuestro interior, con tal de evitar ese recuerdo negativo, pues no voy. Y entonces retraso ese entrar en mí, retraso ese conocerme más a profundidad y abrazar mi originalidad. Dice, un obstáculo muy fuerte para la interioridad son las experiencias que hemos guardado en nuestra memoria y más cuando estas experiencias no han sido sanadas y más cuando estas experiencias nos han fragmentado o nos han hecho alejarnos incluso de nosotros mismos. Entonces, este es otro de los obstáculos, ¿no? Sí, porque te duele y entonces para que no te duela, evades, ¿no? Ignoras, o sea, como que haces como que no pasó nada aquí, ¿no? Un poquito lo que contaba la autora del libro que se los he dicho muchas veces en los cafés de la vida de esta bailarina que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz. No sé si lo has leído, La bailarina de Auschwitz se llama el libro. Okay. Y ella lo que hace es eso, o sea, no ir hacia el interior para no recordar y tratar de hacer como que no pasó nada. Entonces fueron años de mucho sufrimiento porque fue justo negar algo que ahí estaba, ¿no? Y luego a veces no vamos a ese interior porque pues tenemos esos recuerdos negativos, esos recuerdos catastróficos que nos choquearon. Y lo malo de lo malo es que no vamos, pero tampoco pedimos ayuda. O sea, sí, no pedimos ayuda. Aunque duela, hay que ir para curar. Y más porque, precisamente porque manejando esto de la interioridad, en el interior del hombre es donde encuentras la verdad. San Agustín lo decía, en el interior del hombre habita la verdad y la única manera de acceder a ella es el amor, entendiendo por amor el amar incluso nuestra historia, el amar incluso
estas heridas que a lo mejor se guardaron tan dentro que por estarlas constantemente rechazando, pues no me he dado oportunidad de ir a descubrir quién soy realmente. Te digo, estos son algunos obstáculos. Por ahí, otro de los que propone ella es como los conflictos que a veces por estos recuerdos que tenemos, también los hemos hecho con nosotros mismos. Ella habla hay un libro de Edith Stein que me gusta mucho recomendar y si tienen oportunidad la gente que nos está siguiendo, que lo pueda conseguir, el problema de la empatía. Okay. Dice, Así si se hay algo, llama, el problema de la el empatía. problema de la empatía, dice, si hay algo que nos atrasa o que nos obstaculiza ir hacia nosotros, hacia nuestro interior, es la falta de empatía. Dice, la falta de empatía con nosotros mismos. Ah, la autocompasión. No, deja la autoempatía, porque ella dice, solemos, y si te fijas, uno tiene que ver con la otra. Si somos personas que constantemente estamos comparándonos con otros, si constantemente estamos viendo la vida de otros, pues entonces quiere decir que no tengo un vínculo conmigo, no tengo empatía conmigo, porque me he desvinculado y me he olvidado de mí. Entonces ella dice, no, cuidado con estos conflictos que hemos generado con nosotros mismos, donde la base es la falta de empatía, el no caerme bien ni a mí misma, el no querer estar ni siquiera conmigo. Dice, este es otro de los obstáculos, ¿no? La falta de empatía, los conflictos que a veces nos autogeneramos, donde nos convertimos en nuestro peor verdugo, ¿no? Y Ay, nos alejamos. sí, somos nuestro peor enemigo a veces, ¿no? Sí, El juez más duro. así es. Y ahí evidentemente pues no crece el amor hacia mí mismo y esa vinculación, ¿no? Conmigo mismo. Así es. Te digo, ella maneja varios obstáculos. Yo te estoy mencionando ahorita, por ejemplo, esta comparación, estas experiencias que guardamos en la memoria, la falta de empatía. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y creo que, no sé cómo lo veas tú, desde el campo donde yo me desarrollo, yo lo veo que sí tiene mucho que ver este otro obstáculo, el ambiente. El Sí, era lo que ambiente con... hablábamos hace rato, ¿no? Cuando estás rodeada de un ambiente de mucho ruido, en donde son tan importantes cosas materiales, superfluas, ¿no? Pues no se le da importancia al interior. Y como diría también ella, ¿no? Estoy hablando de una autora que vivió de 1891 a 1942. Y ella decía, ¿no? El ambiente también nos hace que nos alejemos de esta interioridad. Y digo el ambiente, tú decías, de las circunstancias histórico-geográficas, ¿no? Pero ella también se refiere al ambiente en cuanto a las relaciones. Un dicho mexicano sería, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ya. O sea, ¿con quién te relacionas? Porque a veces, pues, nos juntamos o solemos tener amigos o relaciones de amigos que siempre están como hacia al exterior y poco nos alimentamos o poco nos relacionamos con personas que nos hagan ir a nuestro interior. Que son los mejores cafecitos, las mejores reuniones con amigas son en las que realmente vaciamos el costal y hablamos con profundidad de la vida, de lo que nos pasa, ¿no? Y claro, hay que buscar amistades que nos enriquezcan, ¿no? Y que nos ayuden a conocernos mejor, a aceptarnos, a crecer. Sobre todo, como decía Edith Stein, ¿no? De ir a ese lugar que pocas personas van. Claro. Dice, porque la ciencia de la interioridad, dice, aunque todos la poseemos, pocos la conocen bien. Pocos ¿Y la cómo conocen bien. hacemos para conocer bien nuestra interioridad? Fíjate, buena A mí me pregunta. encantan los cómo, Lupita. Yo soy muy de cómo le hacemos. O sea, vamos a Yo creo que aterrizar. todo el mundo, ¿no? A todo mundo. Yo lo que he descubierto como maestra es que al alumno o a la persona, y más en este tiempo, a mí me Los pasa, a ti cómo, te pasa, claro. o sea, qué bonito habla maestra, pero ya díganos cómo llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo Sí. hacemos? ¿Cómo ser, no sé, cómo ser personas de más oración? ¿Cómo ser personas de más pensamiento crítico? ¿Cómo? Pues ella tiene cómo. Precisamente de ahí surge un curso, no me voy a meter gol yo sola, pero sí me lo voy a meter yo sola. Hay un Métetelo, curso, pues. hay un curso que hace poco compartí en el Instituto Juan Pablo II y ahorita también estoy compartiendo en la Universidad Pontificia, que se llama Pedagogía de la Interioridad. Es un curso donde, entre algunas otras cosas, a las personas, o sea, primero
pues las despertamos, tú decías ahorita, ¿no? Y yo también lo manejo de esta manera. La interioridad es ir a la conciencia de la persona y sacudirla y despertarla y sembrarle el deseo de querer ser ese ser original al que está llamado. Y hacerle ver que a lo mejor tiene obstáculos que solo han impedido, como la comparación, como acontecimientos catastróficos de su memoria, como no cuidar el ambiente propicio para ir a esa interioridad, entre muchos obstáculos que solemos tener. Pero también les presentamos los cómo. Y algo bien interesante, aunque Edith Stein vivió, te estoy hablando ya hace muchos años, porque ella murió en los campos de concentración en 1942, en Auschwitz, por ahí. Ella dejó muchos tratados, a final de cuentas, como pedagoga y como a alguien que le importaba la educación. Ella habla de educar la interioridad y presentar algunas herramientas para poder llevar a las personas a esta ciencia de lo interno. Porque si es una ciencia, dice, ahí se guarda la sabiduría de la persona, ahí está la esencia originaria y natural de la persona, pero pocas personas saben cómo hacerle. Y una de las primeras cosas que maneja, y que me voy a atrever a decir algo que siempre digo cuando doy la materia de teología del cuerpo, es que luego toma Juan Pablo II para teología del cuerpo. Ella va a decir que una primera manera de acceder a la interioridad es conociendo nuestra exterioridad. O sea, para ir al interior, conoce tu exterior. Vamos como de afuera hacia adentro. Y la primera cuestión exterior que tenemos es nuestro cuerpo. Para ir al interior, necesito conocer el exterior. Hay gente que no tiene contacto con su interior porque ni siquiera en el exterior tiene contacto. Ve porque sabe que tiene ojos, pero nunca toma conciencia de el sentido del ojo, el sentido de la vista. O nunca toma contacto de saber escuchar su cuerpo y decir, a ver, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Por qué cuando no quiero estar con una persona, ahorita que hablábamos de las relaciones, te entendí por dónde va. ¿Por qué no le hago caso a mi cuerpo? Mucha gente ahorita maneja mucho y se me hace un error porque tú dices, no, es que este es el interior que te está llamando. Dicen, es que siento como malas vibras. No, es que no son malas vibras. Es tu cuerpo que te está diciendo que ciertas personas, que ciertos lugares te van a dañar en tu originalidad, en tu interioridad. Y es verdad que no lo oímos, no sabemos escuchar. No sé si tú has oído hablar de una que yo lo recomiendo mucho cuando doy el tema de justo de autoconciencia, que yo creo que trabajar el tema de la inteligencia emocional, el conocimiento de sí mismo, de la gestión de las emociones, de la empatía, o sea, es algo que nos va a ayudar a profundizar más en nosotros mismos, ¿no? Pero yo algo que les decía, les digo mucho cuando tratamos de desarrollar este tema del autoconocimiento, nos puede apoyar un poco esta terapia que se conoce como focusing. No sé si la has oído. Sí. Es una maravilla, o sea, es saber escuchar tu cuerpo y ver en dónde está el malestar que estoy sintiendo en el estómago. Ok, ponerle nombre, ¿de qué se trata? Pues es enojo, pero ¿por qué estás enojada? ¿No? Entonces eso te va llevando a ese diálogo, ¿no? A vincularte contigo mismo, a escucharte, a comprenderte, hablando de la empatía y decir, claro que es normal que te sientas así, estuvo gachísimo como te contestó la otra persona, ¿no? Y ir un poco de manera, pues eso, gestionada, buscar soluciones, ¿no? Sí, fíjate, tú lo manejas, lo escucho y yo lo había escuchado en el ámbito del desarrollo humano, ¿no? Esta técnica de pon atención en qué te está diciendo tu cuerpo. Edith Stein habla precisamente de esta pedagogía de la interioridad. Dice, no vamos a poder ir al interior si no comenzamos a tomar conciencia del exterior. San Juan Pablo II, en el ámbito teológico, va a hablar de la teología del cuerpo. Dice, hay que tomar conciencia que esta primera realidad que es nuestro cuerpo también es un lugar donde Dios se revela. Por eso, Sí, donde habitamos, o sea, finalmente somos una misma, somos una misma cosa, cuerpo y alma, ¿no? Sí, entonces dice, lo primero sería es, para ir al interior, toma conciencia de tu exterior. ¿Cómo eres? ¿Cómo has tratado este cuerpo? Dice, y luego vamos más adentro. Después, ¿qué sientes? ¿Qué siento? Y entonces entra la parte emotiva. Y de ahí ella se va a agarrar mucho de esta definición que yo te mencionaba hace ratito, ¿no? Somos seres emocionales racionales.
somos emocionales. Y esto teológicamente se puede ver y se puede reflejar y se puede argumentar. El ser humano, y si nos vamos un poquito, porque pues a final de cuentas yo soy teóloga, en el libro del Génesis aparece cuando Dios va a crear a la mujer, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando se habla de esta soledad, la soledad es un sentimiento, es una sensación, es una emoción. ¿Cómo supo Dios que no se sentía bien el hombre estando solo? Edith Stein, cuando hace todo un tratado sobre la parte emocional, ella va a hablar mucho de la pedagogía de la afectividad también. Y va a decir, ¿no? Otro campo que al ser humano le hace falta concientizarse de que lo tiene, es la parte de la afectividad. Claro, de lo que lo mueve, de lo que le hace encontrarse con la realidad y poder elegir lo que le agrada y de rechazar lo que le desagrada. Esa es la parte de la afectividad. Es que gracias a la afectividad nos relacionamos nada más y nada menos, o sea, Nos así relacionamos, seleccionamos. decidimos, o sea, porque Exacto. la memoria afectiva también nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? En ese Sí. restaurante me saltaron hace 2 años, no quiero ir ahí otra vez, ¿sabes? O sea, es como que te va ayudando. No, la parte afectiva es tan importante y gracias a Dios empezó a investigarse y a desarrollarse tanto, ¿no? Y estamos en ello. Y que como dices, ¿no? Se ha hecho tanto y a la vez como que no queremos entender, ¿no? A lo mejor tú habrás escuchado gente que dice, no, es que no quiero sentir nada, no quiero sentir, no, es que no quiero sentir. ¿Y qué pasaría si lo sintieras? Sí, ¿Qué claro, yo lo he pasaría? oído muchas veces eso. Ajá, No quiero sentir porque después no sé cómo me voy a levantar. ajá. Y yo digo, ¿y qué pasaría si lo sintieras? Porque el sentir, la parte emocional, primero lo físico, luego lo emocional, y luego dice ya no, vámonos a lo más profundo. ¿Y qué hay en lo más profundo? Y entonces ella va a hablar del alma y de las potencias del alma. ¿Cómo está tu inteligencia? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo está tu libertad? ¿Y cómo está tu memoria? O sea, podríamos hablar de, o sea, la parte física, la parte afectiva, la parte cognitiva, podríamos hablar de ella. Es que dentro se va desarrollando junto con pegado, porque la parte cognitiva tiene que ver con esta parte de conocimiento que nos ayuda a despertar la conciencia. Si te fijas como círculos concéntricos, ¿no? Tomo conciencia de mi exterior, luego de mi parte afectiva, y luego esta parte afectiva me va a llevar a un lugar más profundo, donde, ¿qué hago? A esta parte de la racionalidad, ¿no? ¿Qué hago o qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo en mi físico, con estas emociones que estoy sintiendo y que a veces las emociones no se pueden controlar, se sienten, pero sí se pueden encauzar? Exactamente, las Entonces gestionas dice, gracias a esa parte cognitiva. Bueno, entonces, yo desde el punto de vista psicológico lo enmarco así, ¿no? y tiene que ver con esta unión entre la razón, el sentir, el despertar de la conciencia, dice, y nos lleva a entrar en lo más profundo. ¿Cómo hacerle? Y ella lo empieza a decir, ¿no? Primero empieza con el sentir externo. ¿Cómo lo alimento? Y entonces nos presenta más cómo. Y aunque usted no lo crea, uno de los cómo, dice Edith Stein, para despertar la parte cognitiva o la parte de la racionalidad, dice la lectura. La lectura. Dice, necesitamos alimentar en el Claro. ámbito cognitivo, dice, darle desarrollar un pensamiento más crítico. La lectura, Importantísimo. el arte, dice, porque al final de cuentas, ¿qué es una obra de arte? Dice, algo que despierta lo más íntimo y lo más interior de la persona. ¿A qué le llamamos una obra de arte? Y ella lo dice así, ¿no? Dice, aquello que mueve lo más interno y lo más sublime de la persona, lo más bello de la persona, y lo más bello está en el interior. Dice, entonces el arte es algo que ayuda a despertar el interior. Fíjate que esto que dices de la belleza, de educarnos en la admiración de lo bello, ¿no? De ayudar a nuestros hijos a reconocer lo que es verdaderamente bello, que puedes empezar desde temas súper prosaicos, ¿no? O sea, como la buena música,
la buena, digo, incluso la buena alimentación, ¿no? Digo, claro que los tacos de canasta son deliciosos, pero, o sea, el desarrollar ese gusto, ¿no? Ese gusto por lo delicioso, no, por los sabores, que son una cosa que, bueno, son extraordinarios. Y ese irle ayudando a nuestros hijos y a nosotros mismos a afinar nuestro gusto por lo bello, va a ser el primer paso para después poder pasar a la ética, ¿no? De la estética a la ética, porque una vez reconociendo lo que es bello, podremos reconocer más fácil lo que es verdadero, lo que es bueno, ¿no? O sea, lo que está bien y distinguirlo de lo que está mal, ¿no? Que es algo que también Sí. nos falta una barbaridad. Por ejemplo, ahorita acabas de darle razón a Edith Stein, ¿no? O sea, no, si yo a Edith Stein la respeto con todo mi ser, o sea, por ejemplo, en un primer nivel, esta parte de lo humano, dice, tendríamos que aprender a despertar los sentidos para que los sentidos se afinen precisamente a la verdad. Dice, y la verdad tiene sus atributos, lo bello, lo noble ahora sí, y lo verdadero, ¿no? Dice, la verdad tiene atributos, lo bello, lo noble. Lo bueno y lo único, ¿no? Sí, o sea, como lo original de las cosas. Pero si los sentidos los tenemos atrofiados, si los tenemos dormidos y nos da lo mismo escuchar reggaetón que escuchar, y no porque esté en contra del reggaetón, o sea, no, pero le has dado en el clavo, pues sí, o sea, hay que afinar los sentidos. Yo digo, a ver, es que si a mí me enseñaron, cuando yo recibí la materia de arte sacro, me dijeron que una obra de arte es la que eleva el alma y hace que el corazón se expanda y te haga descubrir lo más bello, lo más verdadero. A ver, que me disculpen los reggaetoneros, yo no tengo nada contra ellos, quizás soy la más neófita en esto del reggaetón y de la música, pero si tú me dices que la belleza tiene que ver con la verdad, y si la belleza y nos lleva con lo bueno, con la bondad, a lo bueno y nos lleva a la verdad, pues a ver, espérame, yo a mí el reggaetón se escuchará muy bonito, pero no es una obra de arte, no es arte. No es arte. Y entonces, por eso Edestein dice... No, es todo lo contrario, Lupita. Yo creo que podemos decirlo con absoluta tranquilidad. O sea, es todo lo contrario de arte, el reggaetón, ¿no? O sea, se queda en lo más bajo que tenemos. Yo no critico a nadie. No, yo sí, yo con toda tranquilidad te lo digo. Pero yo digo, hay de arte, ¿por qué dentro de las 7 grandes, ahora sí, expresiones del arte? Bellas artes. O sea, de las bellas artes, el reggaetón, o sea, es un estilo, pero no está dentro. O sea, que me disculpen. Y entonces ella habla de familiarizarnos con el arte, con el arte bello, con lo que nos lleva a la belleza dentro del arte. A ella le gustaba mucho tocar el piano, por dato curioso, ¿no? Edith Stein, y era filósofa especialista en la fenomenología. Dice, la fenomenología es la que nos permite descubrir lo verdadero, lo que hace bello la originalidad de los fenómenos de las criaturas. Dice, y el arte, la música, nos hace descubrir lo bello de aquello que escuchamos o de aquello que vemos. ¿Podríamos decir que es descubrir lo bello a través de las experiencias? Así es. Por ejemplo, en esta parte de la memoria, dice, al afinar los sentidos, podemos descubrir que aun cuando un acontecimiento haya sido catastrófico, tiene una victoria, tiene algo bello. Y por tener algo bello, nos lleva a nuestra verdad. O sea, oyéndote, pienso, es entonces mirar las cosas desde un punto de vista trascendente. Fenomenológicamente, descubrir y tratar de ver la originalidad de las cosas. Dice, sí, pero para eso pues tendría que primero afinar mi interior para poder como afinar la mirada, ¿no? Porque yo voy a ver a través del cristal. El evangelio diría, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y yo también le agregaría, y la vista ve también desde lo que está lleno el corazón. Y si mi interior no lo he limpiado, no lo he ordenado, no lo he armado, pues entonces voy a ver todo distorsionado o con una visión, ahora sí, una pornovisión, una distorsión de la verdad que es. Entonces, a ver si te estoy entendiendo bien. O sea, para lograr desarrollar esta interioridad necesitamos organizar nuestra casa. O sea, tener bien ordenada, ¿no? Bien ordenada la cabeza, bien ordenada nuestra casa.
De hecho, diría también Edith Stein, y le sumaría Santo Tomás, y le sumaría Benedicto XVI, ¿no? Un reflejo de alguien que ya ha trabajado en su interioridad sería exteriormente el orden, o la coherencia, o la integridad. Y yo lo decía metafóricamente, ¿eh? O sea, pero el trabajar la interioridad es ordenarnos por dentro, o sea, como que, ¿no? Tener, pues un poco trabajar todo eso que estás diciendo, que es muchísimo, ¿no? O sea, si yo tengo que conocerme bien, ¿no? O sea, es desarrollar ese autoconocimiento tan sencillo desde este alimento me hace daño, este alimento me infla, este alimento, no, o sea, como conocerte físicamente todo lo que se pueda y luego afectivamente y luego de ahí pasar a la parte racional y pues eso, tratar de ser una persona que se guíe, yo creo más por la parte racional, ¿no? O sea, que ser una persona reflexiva, que sepas analizar y por lo tanto tomar buenas decisiones, que no seas impulsiva, ¿no? Que no seas una persona reactiva, que se deje llevar por estos latigazos, de emoción que de pronto sentimos, sino que seas una persona que diga, a ver, sí estuvo horrible, lo sentí feísimo, pero vamos a tener una respuesta como más, más sensata, más funcional, ¿no? Más racional. Yo creo, ¿no? Que es un poquito eso. Sí, entendiendo por racionalidad, y esto yo se lo digo mucho a mis alumnos, sobre todo en filosofía y en teología, la racionalidad no solamente como la capacidad de razonar, la racionalidad Ajá. es como la capacidad también de hacerme responsable y de poner orden y de armonizar todas las dimensiones que hay en mi vida, desde la parte física, desde la parte emocional, desde la parte relacional, ponerle orden. La racionalidad se refleja en el orden que le voy poniendo a mi vida, en el despertar de la conciencia que voy teniendo, ¿no? O sea, hay autores que, por Ser ejemplo, más consciente exactamente, o sea, para ser más responsable. ir despertando. Si en la interioridad está la conciencia, pues irla despertando. Hay que despertar la conciencia, hay que despertarla y llevarla a que alcance el nivel de madurez al que está llamado. Podemos hablar de madurez de la conciencia, sí. Hay autores que manejan desde 3 niveles de conciencia y hay autores que manejan hasta 8 niveles de conciencia. A ver, cuéntame eso. Por eso te digo, esto de ir al interior es ir despertando la conciencia, para que tomando conciencia yo vaya haciéndome responsable de mi parte física, de mi parte emocional, de mi parte racional, de mi dimensión. La conciencia, por ejemplo, hay autores que manejan 3 niveles de conciencia: la conciencia metafísica, la conciencia psicológica y la conciencia ética. La conciencia metafísica, pues es saber que estoy aquí, ¿no? Estoy aquí en un mundo material, junto con pegado a otros seres que también son materiales, animales, plantas y otros seres humanos. Estoy aquí. Avanzar de conciencia a un nivel psicológico sería, ok, estoy aquí, ¿para qué estoy aquí? La pregunta sería, ok, si estoy en un mundo material, ¿para qué estoy aquí? Y es como irle despertando a este nivel de conciencia de, a ver, no estoy solamente para ser uno con los demás, tengo un para qué. Un nivel de conciencia ético sería, a ver, esto para lo que estoy aquí, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo como tiene que ser desde lo que soy. Autores como Edith Stein dice, la mayoría de la gente solamente le llegamos al ¿para qué estoy aquí? O sea, al nivel A la psicológico. metafísica. Al psicológico. Al psicológico. Metafísico es que me doy cuenta que estoy aquí. Estoy Punto. aquí. Que soy El psicológico es ¿para qué estoy aquí? Y el ético es el ético. Para el nivel de conciencia ética es si para lo que estoy aquí lo estoy haciendo y además de que lo estoy haciendo, Bien. lo estoy haciendo bien. Y esto nos saca de la mediocridad. Pudiéramos decir, un fruto de la interioridad, totalmente. un fruto de la interioridad es salir de la mediocridad y hacerme protagonista de la historicidad que me está tocando vivir. Y hacerme protagonista de decir, a ver, déjale de echar la culpa a X presidente, déjale de echar la culpa. O sea, hay cosas que no están en tus manos, pero si tú tomas la rienda de tu vida en tus manos desde tu interior, entonces podrás hacer los cambios que quisieras ver allá, pero comenzando por ti.
Ujú. ¿Cómo ves? No, eso está increíble. Me encantó. ¿Cómo qué autor habla de estos 3 niveles de conciencia? Edith Stein, Benedicto Ujú. XVI o Joseph Ratzinger, cuando habla de él, hay un tratado que se llama Tratado Antropológico de Joseph Ratzinger, que es como el más actual a nosotros, pero aunque usted no lo crea, y en el ámbito más místico, Santa Teresa de Ávila y Santo Tomás, que uno está del siglo ¿Cómo qué XIII y la otra, autor habla de estos tres? de estos 3 niveles, Santo Tomás Ujú. de Aquino, Teresa de Ávila, Ujú. Edith Stein y Benedicto XVI. Y menciono estos 4 porque son como Ok. más pedagógicos. Quizás habrá otros que los mencionen como Ujú. más filosóficos, ¿no? Y hablen del deber ser, del deber tener y no, todo esto, ¿no? Que habla Kant y que todas estas preguntas filosóficas. Y estos autores te dicen qué, pero también te dicen cómo. O sea, te van diciendo, ¿no? Cómo ir avanzando Ujú. incluso de un nivel a otro nivel. Y se me hacen, ¿Cómo, sí, se me hacen cómo, como cómo más es? accesibles. Sí, no, está padrísimo. Pero es que ahorita me quedé pensando, ¿cómo es importante desarrollar el sentido ético? O sea, es importantísimo. O sea, tener un criterio, tener una conciencia formada para que ubiques perfectamente esto no está bien, esto está mal, ¿no? Me llegó, no sé, un pago de más que yo no estaba esperando, pues sí me hace falta el dinero, pero lo regreso porque sé que no está bien y que ese dinero le hace falta a alguien más, ¿no? O sea, ese desarrollar la conciencia se me hace tan importante, pero la conciencia ética, ¿no? Sí. Me encantó ya la distinción. De hecho, yo siempre he escrito conciencia en el plano psicológico como SC, conciencia con SC, y conciencia cuando hablo del moral, a nivel moral con la pura C, ¿no? La conciencia que tenemos. No sé, Fíjate, siempre lo he y hecho. hablando de esto que tú dices, hablando ahora sí gramaticalmente, la conciencia con C, o sea, es hablar solamente de un ámbito, podemos decirlo así, nivel racional, del conocer, y la conciencia con S entra en el campo de la afectividad, entra dentro del Qué campo del. chistoso, ¿verdad? Y está bien, o sea, yo cuando no tiene mucho que la Real Academia dijo, pues se permiten las dos, ¿no? O sea, se permiten las dos, pero con esta distinción específica. O sea, conciencia en cuanto a conocer Exacto. y conciencia con ese en cuanto a lo hago parte de mí, lo siento, soy consciente, lo siento. Y porque, sumando a esto que decíamos, ¿no? El ser humano como un ser emocional racional. O sea, estamos en estas dimensiones que a veces, por quedarnos solamente en alguna, nos olvidamos de las que están en nuestro interior. Y como yo te decía, ¿no? Lo importante de este trabajar la interioridad es, pues, ir a lo esencial, a lo que realmente somos y hacernos responsables éticamente, críticamente, objetivamente de lo que nos toca hacer. En una sola palabra sería, pues, alcanzar la madurez a la que estamos llamados, ser personas maduras. Y, y, es, y ese alcanzar la madurez también es, pues dentro de esto que estábamos hablando de la verdad y la belleza, la bondad, que nos hace Sí, falta, yo siempre lo digo mucho, nos hace falta bondad en el mundo, ¿no? O sea, vivir la misericordia, vivir la compasión, vivir la empatía, ¿no? Entonces, el desarrollar corazones buenos, pues estas personas, la Madre Teresa de Calcuta, pues es una persona madura totalmente porque ha desarrollado todos estos valores, ¿no? Por ejemplo, y tú diríamos, podrías decir, tú podrías decir que una persona que vive esta interioridad, ¿cómo la podrías describir? O sea, ¿cómo podrías decir, esta persona que tiene muy desarrollada su interioridad es, una ¿cómo lo, persona cómo? coherente. Ok. Te digo, la persona, y a lo mejor voy a manejar mucho Edith Stein, pero es la que más me ha dado elementos para hablar de esto, de la pedagogía de la interioridad. Dice, ¿cómo saber que una persona es verdaderamente, ya llegó a un nivel de interioridad? Nunca vamos a terminar de llegar, así que tú digas, yo ya soy bien interiormente perfecta, no, pero Máster, sí podemos máster, ¿no? estar constantemente yendo a ese interior. Y ella va a hablar de un fruto o una luz verde para decir, esta persona ya está en esta interioridad, en un nivel más avanzado o en un conocimiento, es la madurez. Y ella define la madurez, dice, la madurez no tiene que ver con la edad, la madurez es un estado de vida
donde la persona se hace responsable de lo que ha sido, de lo que es y de lo que quiere ser. Y deja de echarle culpas a... No, bueno. Entonces, Me encantó. o sea, eso es la madurez. Una persona que ha construido o que está trabajando en su interioridad va construyendo en su madurez, y la madurez se refleja en eso. Soy responsable de lo que he sido, de lo que soy y de lo que quiero ser. Y dejo de echarle la culpa a los que estaban a mi alrededor. Y entre ellos, pues a lo mejor tus papás, Qué tus fuerte. relaciones, Sí, dónde... tu esposo, tu suegra, tu... O sea, dejas Todo el mundo. responsabilizar. Que es un poco lo que yo les decía también ayer a las mamás en el taller de autoestima. O sea, o sea, es darle, darle al otro el poder, ¿no? O sea, y además depender, yo para ser feliz necesito que el otro haga esto o que el otro cambie esto. Pues olvídate. Ahorita, por ejemplo, que tú decías, ¿no? Yo también pudiera decir que una persona que ya ha trabajado en la interioridad o que está trabajando en esto de la interioridad es una persona que se comporta o que da la bondad o que se habla con bondad. Porque sí, o sea, somos seres que necesitamos un mundo que sea más bondadoso. Lo malo, no sé si tú lo percibas igual que yo, lo malo es que a veces queremos que la bondad solamente venga a nosotros, pero No, no, no. pero No, nos no, cuesta no. mucho trabajo a veces que nosotros saquemos ese grado de bondad hacia los demás. Claro, es eso. Entonces, yo Porque digo, es en donde alcanzamos la felicidad finalmente, ¿no? Al darnos al otro. y ahí es donde tú dices, ahí la clave, porque una persona no saca la bondad que posee, porque ni siquiera a lo mejor sabe que la posee, ni siquiera sabe que la posee. Y Por eso sí lo la importante, poseemos, ¿eh? Todos los seres todo, humanos la poseemos, nomás tenemos que trabajarla, ¿no? ¿sí? La Entonces, felicidad, a mí me gusta mucho esta definición, no sé quién la da, no creo que es Enrique Rojas, pero dice, la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera, ¿no? Hacia los demás. O sea, si yo intento ser feliz hacia adentro, hacia mí, y baso mi felicidad en yo, me, mí, conmigo, nunca voy a ser feliz. Estaré siempre reclamando, frustrándome, enojándome porque no me diste, no me dijiste, no me pusiste, no me trajiste, no me viste como yo quería que me vieras. O sea, una persona centrada en sí mismo es una persona que nunca va a ser feliz. Entonces, yo diría que una persona, un poquito como recopilando todo lo que nos has compartido, una persona que ha trabajado su interioridad, ¿no? Pues es una persona madura, es una persona coherente, es una persona buena, ¿no? O sea, una persona que sabe amar y que sabe darse a los demás. fíjate, yo he escuchado mucho esta idea y que a lo mejor yo creo que tú también lo has escuchado, es una persona amable. O Qué sea, que le bonito. facilita al otro que Uh-huh. lo amen. Uh-huh. O sea, Sí, que sí, no es amable con los demás, es digna de, o sea, es te fácilmente facilita, de amar. te facilita amarla. Hay Sí. algo, o sea, ¿quién no conoce a las personas? Y esta idea no es mía, esta idea no se la voy a atribuir ni a mí ni a nada. Santa Teresa decía, hay que buscar ser amables, porque la amabilidad es facilitarle al otro que nos ame. Yo lo he escuchado que lo traen como cliché muchas personas y yo digo, ¿y si saben de dónde viene? Viene de Santa Teresa. Santa Teresa dice, ¿De Santa Jesús? Teresa de De Ávila, Ávila. Santa Teresa de Jesús dice, hay que buscar ser amables. Y le preguntan, ¿cómo? Dice, facilitarle al otro que nos ame. Que seamos No, fáciles de amar. sí, o sea, O sea, que no seamos unas piquis, ¿no? O sea, que sí, o seamos sea, fáciles de amar. mi mamá dice que no nos salga la sangre de chinche, ¿no? Porque luego decimos, ay, esta persona no sé por qué me cae mal, pero tiene como sangre de chinche. O sea, una persona que ha trabajado en su interioridad es una persona amable. Le Oye, facilita. podríamos decir también que es una persona que trabajó en su interioridad, ahorita que te escuchaba, es una persona fácil. O sea, una persona sencilla, ¿no? Que no se No se complica. complica. Sí, no se complica. O sea, no deja de ver. No estoy diciendo superficial. No confundamos No, superficial no, 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 no. con descomplicada. Es una persona Uh-huh, que ve la uh-huh. realidad, ve el conflicto, pero ni lo No ni se culpa a nadie. atora. Ajá, no se atora, o sea, va como fluyendo, va descubriendo las oportunidades, aún en medio del conflicto. ¿Sí? Ok, entonces, para la gente, las personas que nos están oyendo ahora,
bueno, aquí hay varios comentarios que ya los iré leyendo. Ajá. Y las personas que nos van a ver después, que gracias a Dios después muchas personas lo escuchan, cómo lograr ser todo lo que estamos diciendo, ¿no? Trabajar esta interioridad para convertirnos en personas coherentes, en personas maduras, en personas amables, ¿no? O sea, ya habiéndolo explicado, que seamos fáciles de amar, que seamos sencillas, es decir, que no estemos complicándonos con 40 cosas, pues trabajando en estas áreas, ¿no? De afuera hacia adentro. Primero en nuestro cuerpo, después en nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y después yendo a la parte racional, ¿no? O sea, no solo el tema cognitivo, sino también el tema de nuestra capacidad de decidir, de amar, de elegir libremente, ¿no? Nuestra parte ética. En nuestra parte ética, exacto. O sea, no quedarnos en la conciencia psicológica de estoy aquí para qué, que muchas veces ni sabemos para qué estamos aquí. O sea, hay muchas personas que crecen, que nacen, se reproducen, se enojan y luego se mueren, ¿no? O sea, como que no. Hay que encontrarle un sentido a nuestra vida, un porqué. Sí. Y una vez que encontramos esta conciencia psicológica de por qué o para qué estamos aquí, pues pasar a una conciencia ética, ¿no? Es decir, esto para lo que yo estoy en este planeta, que todos tenemos un sentido de vida, una vocación, un porqué, un para qué. Entonces, una vez que lo has encontrado, decir, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No? Sí, que es la parte ética. Fíjate, porque no basta, y ahí yo hasta teológicamente te lo puedo argumentar, no basta estar aquí para algo. Necesitamos estar aquí para lo que tenemos que estar y hacerlo bien. Y hacerlo bien. Porque a lo mejor, bien. Porque fíjate, esa es otra, ¿no? Ya poniéndonos en cuestiones éticas, a lo mejor dices, no, yo estoy aquí para ayudar a los demás. Y entonces me enfrasco a lo mejor en tareas así enormes de ayuda a niños huérfanos y de casas, ¿no? O sea, temas así, ¿no? Entonces, bueno, yo ya estoy haciendo lo que yo tenía que hacer. Pero ahí es en donde entra el tema moral. O sea, ¿por qué razón lo estás haciendo? Porque si lo estás haciendo porque que vea todo el mundo lo bien que hago las cosas o lo buena que soy, ahí ya no lo estoy haciendo bien. No, porque lo estás haciendo de una manera nada más egoísta, o lo que decíamos, ¿no? Un falso protagonismo, ¿no? Entonces o sea, ahí no está basta, la parte ética, o sea, no basta. Evaluarnos y decir, a ver, ¿cuál es la intención por la que yo estoy haciendo esto? Para después cobrarle la facturita a mi marido, o no, o para después cobrarle la facturita a no sé quién, o ponerme el letrerito de que es muy fácil que caigamos en eso, ¿no? Pero ahí está la conciencia, es decir, a ver, agua, al momento, está, detente. Ajá, y ahí está la necesidad del por qué constantemente ir a la interioridad. A ver, ya sé que estoy en este mundo, ya sé que estoy para algo, y ahora pregúntate, ¿eso para lo que estás, lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo bien? Lupita, también necesitamos para lograr todo esto momentos de silencio, ¿no? Pudiéramos decir, otro de los cómo sería, o sea, si no estamos tan familiarizados con la interioridad, porque siempre andamos en la exterioridad, suscita los espacios, ahora sí lo que diría San Agustín, ¿no? La composición del lugar. Pues busca los espacios, los lugares, no sé, a lo mejor el silencio, un lugar aislado, tus 5 minutos de no me hablen, déjenme reactivarme o resetearme o reencontrarme, ¿no? Estos comos que todo el mundo lo podemos hacer. Por ejemplo, vuelvo a Edith Stein. Edith Stein dice que los mejores momentos para reactivarnos en el silencio y en la interioridad son los primeros minutos de nuestro día. Los primeros minutos de nuestro día, dice, marcan todo nuestro día. Dice, pero la mayoría de la gente a lo que dedicamos los primeros minutos de nuestro día es a decir, ay, nefasto, otro día más, cuidado. Dice, porque los primeros minutos de nuestro día marcan todo el día. Wow, me encantó. Y fíjate, yo, y me imagino que ya me voy aquí a confesar con todo el mundo, pero yo, de verdad, ya no lo voy a hacer. O sea, un error que yo cometo en cuanto abro los ojos y doy gracias a Dios por el día que este nuevo día, es coger mi celular. O sea, y ver
que WhatsApp surgieron, empezar a contestar, empezar a postear, y eso es un error, ¿no? O sea, es finalmente darte ese espacio de soledad, además cuando toda la familia está durmiendo, es mejor. Así es. Porque Ella si tiene un libro, ella tiene un libro que se llama Los caminos del silencio interior. ¡Ay, qué bonito! Y una de las primeras recomendaciones es, dice, a ver, conéctate, y hablando de conexión, contigo, con Dios, en los primeros minutos de tu día. ¿Con quién conectas los primeros minutos de tu día? Y ahorita, por ejemplo, ese es un vicio que yo creo que todo mundo tenemos. Digo que es un vicio porque no es algo que teníamos, lo hemos ido adquiriendo, ¿no? Somos, ahora sí, dentro de esta temporalidad, o sea, sí, nos levantamos y decimos, a ver, no me hablaron, no nada, lo confieso, yo también suelo hacerlo a veces, ¿no? O sea, cuando traigo muchos pendientes digo, oye, no me habrán hablado, oye, no me habrán, no sé. Y sin embargo, te digo, ahora que estoy conociendo a esta santa mujer, yo digo, Es sí, sí, santa, hay que sí, decirlo. sí, es santa. Edith Stein tiene una historia preciosa. Para Sí, quien no la conozca, les voy a subir al grupo una biografía que yo leí de ella que me cautivó. O sea, es una vida sí. maravillosa. Era judía, después se hizo atea Y y luego en después la, hizo monjis. y en la búsqueda de la verdad empezó a estudiar filosofía, se hizo asistente o discípulo De de Husserl. Husserl, que es este fenomenólogo, Ajá. bueno, el padre de la fenomenología, y entonces ahí empieza su búsqueda por la verdad y toma que se encuentra con Dios y el catolicismo y Sí, dice, ¿para qué y, estoy renegando si aquí está la verdad? y Y como luego dato no solo curioso, eso, se hace como dato monja. curioso, Perdón, déjame nomás terminar esta idea que a mí me impactó. Se hace monja, pero no toma los hábitos hasta que su madre muere, ¿cierto? hay un detalle. Hay una parte Porque muy su madre era importante. judía practicante y le iba a dar un infarto si sabía que se iba a hacer carmelita, ¿cierto? No, lo leí hace Ella, 10 años ese ella, libro. ella iba a infartar a su mamá cuando se bautizó. Sí, no, hombre, ese fue el primer infarto, pero Este fue creo que así como que, pero ese sí lo supo la mamá, sí, ¿cierto? no, y de hecho le dijo, a ver, mamá, ¿por qué te sientes tan mal si tú me educaste para buscar la verdad y ya la encontré? Toma. Y aquí antes de que, porque hay que atribuirle por qué se hizo monja carmelita, somos familia, Sí, lo sé. o sea, ella es Teresa Benedicta de la Cruz, ese es el nombre que Santa toma Teresa, Santa o sea, Teresa Benedicta de la Cruz, la canonizó Juan Pablo II. ¿sí? Y es de las más recientes y yo creo que no falta mucho para que sea la quinta doctora de la iglesia, solamente hay 4 mujeres, de los 31 doctores de la iglesia católica que hay, 4 son mujeres, y yo digo que no falta mucho para que Edith Stein sea la quinta. No lo dudo. ¿Sí? Y ella toma el nombre de Teresa porque lo que la hizo encontrarse con la verdad de Cristo fue la historia de la vida de Santa Teresa de Jesús. Sí, sí lo sé. ¿Sí? Entonces, En casa de una amiga suya, en donde llega como invitada y se ajá, topa en su librero, dice, quiero leer algo, y se topa con este libro de Santa Teresa de Jesús, lo empieza a leer, se lo leyó de la noche a la mañana y ese día decidió pues que el camino en el que estaba no era el correcto y que el correcto era el catolicismo. Es impresionante la historia de esta mujer. Después les subo el libro para que se den la oportunidad de leerlo, de aprender más sobre ella, que es espectacular. Es una mujer listísima. La primera que presenta una tesis de licenciatura en Alemania en filosofía, ¿no? O sea, la primera mujer. En fin, yo creo que vale la pena aprender un poquito más de ella. Pero sí, bueno, te interrumpí porque estabas diciendo que tomabas a Edith Stein y que perdón que repetías tanto sobre Edith Stein, pero pues es que es muy buena. sí, decíamos esto de a qué dedicas estos primeros minutos de tu día, ¿no? Y esto como un cómo, muy, muy particular, ¿no? Y dice, porque solemos esto, dedicarlo a veces a quejarnos. Dice, el ser humano es muy quejumbroso. Dice, pero si vamos conectando, y en este libro precisamente, ella tiene muchos escritos, muchos, yo creo que, y se siguen traduciendo, ¿no? Entre uno de los libros que tiene era el que te mencionaba, Caminos del Silencio Interior, y ella habla lo importante, retomando esto, ¿no? ¿A qué dedicamos estos primeros minutos? O sea, a conectar con nosotros, a conectar con Dios o a desconectarnos de Dios. Sí, qué grueso. Y de Sí, nosotros mismos. sí, junto con pegados de nosotros mismos. Entonces, de ahí la invitación de ella a hacer estas introspecciones, entre otras muchas cosas que en este libro por ahí está interesantísimo porque son pautas pedagógicas, ahorita que mencionabas del silencio, ¿no? Dice, es que no estamos familiarizados con él. Entonces, si algo no nos es familiar, no lo buscamos.
y por eso su libro le llama Caminos del Silencio Interior, Ya. porque nos va dando pequeñas cápsulas o pequeñas herramientas para ir a ese silencio verdadero, a ese encuentro con nosotros, a esa interioridad. Oye, y es también un poquito, que es otro tema, pero bueno, yo insisto porque soy psicóloga, digo, tengo una vertiente psicológica súper fuerte. Es un poquito también lo que se ha venido descubriendo ahora como no vivir, o sea, vivir en el presente, ¿no? O sea, no estar anclado en lo que pasó, ni estar anclado en lo que va a pasar, ¿no? Porque eso nos puede llevar a dos sendas muy, muy peligrosas, ¿no? La depresión o la ansiedad, y estar muy enfocada en lo que tengo, en dar gracias de lo que tengo en este momento, ¿no? Digo, parte de lo que hemos hablado aquí en alguna ocasión de tener una actitud positiva en la vida es ser agradecidos, ¿no? Reconocer las cosas buenas y las no buenas que tenemos, porque finalmente esas cosas que no son tan buenas nos van a ayudar a ser mejores, ¿no? Así es. Pues ahí tienes a esta santa mujer que yo No, creo no que, más, tenemos para híjole, hablar de esto, o nos, sea, nos nos, bastaría mucha vida y mucho nos tiempo para tenemos que ir a conocer. tomar un café tú y yo después otro día y Con todo filosofar gusto, ampliamente, porque la verdad es con que todo son, gusto. ay, Lupita, me encantará. Bueno, si quieres te voy leyendo. Sí, adelante. Judith Íñiguez, saludos mi querida Lupita. Ay, Sabes cuando que siempre disfruto escucharte, naciste para esto, te quiero. Liliana Buenrostro, Lupita, muchas gracias, siempre nos dejas algo más de ti. Soy La Gómez, saludos maestra Lupita. Gabriela Ocebelli, el arte sensibiliza. Uh-huh. el arte. Y Sensibiliza, educa y transforma. Está buenísima esta sí, frase. sí, sí, sí. Me encantó. Adriana Rubalcaba, es un corazoncito. No engrandece ni transforma el alma. ¿A qué se referirá? Porque no lo... ¿Qué libros recomiendan leer sobre la pedagogía del afecto? La pedagogía del afecto. Pues yo recomiendo para principiantes, o sea, todavía quien no maneja como la pedagogía de la afectividad, a excepción de que tú menciones otro, por ahí hay Santa Teresita del Niño Jesús, aunque ustedes no lo crean. Hablo mucho de los santos porque el ser humano de hoy necesita modelos, necesita como tener, como decir, a ver, si ella pudo, yo puedo, cómo lo manejó, ¿no? El libro de Historia de un alma, Es más que una, hermosa. más que una biografía de una santa cualquiera, pues Déjame apuntarlo para subirlo. es un Historia de un tratado alma. de cómo alguien, ella era una santa, Santa Teresita del Niño Jesús, era una santa con un temperamento, hablando psicológicamente, con un temperamento, podemos decir, muy melancólico. Y en el ámbito de la afectividad, ahí estaba su coco, ahí estaba su coco en la afectividad. Y entonces, en ese libro, a manera de mucha biografía, ella va narrando cómo fue trabajando su afectividad, qué fue haciendo para ir madurando afectivamente. Ella es otro libro, Edith Stein, precisamente El problema de la empatía. Así se llama, El problema de El la problema empatía. de la empatía. Es un libro muy chiquitito. Ya cuando me toca dar algunas clases de antropología lo recomiendo mucho porque Edith Stein, además de ser filósofa, fue pedagoga y fue psicóloga. Es, Entonces, como que lo maneja por todas las vertientes, ¿no? Y dice, a qué ver, maravilla. o sea, ¿cómo se refleja cuando una persona no ha madurado afectivamente? En la falta de empatía. En la falta de empatía. Sí, Y sí es cierto. cierto, o sea, cuando me choca algo de la otra, en realidad me checa algo que a mí no he saneado, no he cerrado, no he manejado, no he educado, y entonces lo que me choca, me checa. Dice, el problema de la empatía es que no la solemos aplicar a nosotros. No la solemos aplicar, ni la solemos trabajar. No, bueno. Ella tiene otro libro que se llama La estructura de la persona humana, y también es fabuloso porque te va hablando de la persona en todas sus muchas dimensiones, desde un ámbito, este es un poco más filosófico, Sí, me pero imagino que debe ser más antropológico, ¿verdad? y entonces pero está fácil, no está difícil de comprender. Ok. Entonces, por ahí algunos autores, y en el ámbito de la afectividad, pues está las de la inteligencia emocional, también que hablan un poquito de cómo trabajar esto, Daniel Goleman, no sé, por ahí que tú manejes algunos otros autores, Hay uno que pero se llama Inteligencia Emocional 2.0, no me acuerdo del autor, pero también es bueno. De Daniel Goleman sería Inteligencia Emocional el primero que escribió, que es estupendísimo, muy, muy bueno.
y que se inscriban a mi taller de inteligencia emocional, por Así que se supuesto, inscriban. que empieza la semana que entra, ¿no? Sí, súper bien. Oye, ¿cómo se llamaba el otro libro que mencionaste del silencio, los caminos de Los Edith caminos Stein? del silencio interior. Igual Vale, por ahí al ratito te paso una foto y lo puedes publicar en tus redes. muchas gracias, sí, sí, sí. Y yo no sé si te vas a acordar. Bueno, ¿tienes algún otro libro? Por ahí otro libro en cuestión de la afectividad, no te digo, no sé qué, como que el para qué lo quieran, si ya más pedagógicamente o solamente así como para ir conociendo un poquito este mundo de la afectividad. También hay por ahí en Edith Stein, tiene muchos libros que se llama el amor, el arte, no, el arte de educar, no, el arte de educar, se llama el arte de educar, Ok. el arte de educar. Y es un librito chiquito donde da pautas precisamente en el ámbito de la afectividad, porque ella va a hablar de la pedagogía de la afectividad, la pedagogía de la interioridad, que a final de cuentas se reflejan en nuestra manera de amar y sobre todo también de dejarnos amar. Este de los caminos del silencio interior es orientado a la interioridad, me imagino, ¿no? Sí, con pautas concretas como esto de tus 5 minutos al día, al inicio de tu día, ¿a qué los dedicas? Ve tomando conciencia, el silencio, las relaciones, cuáles son, reconociendo tus vicios. Hay otro libro que también se los recomiendo mucho que se llama Ordenando mi caos interior. En mi caos, está Mi buenísimo. caos interior. Está buenísimo. ¿También de ella? No, el autor de este se llama Javier Quinzás, Quinzás, así con Q, Quinzás, Javier Quinzás con X. Y él tiene este libro que se llama Ordenando mi caos interior. Uh-huh. Y toma como referencia a Edith Stein, toma como referencia a otros autores que por ahí en el ámbito de la interioridad y del despertar de la conciencia ya han hecho también otros tratados, pero él es muy especial porque dice que en el interior del hombre existen, hace referencia a los pecados capitales o a los 7 demonios que a veces están en nuestro interior y que se nos obstaculizan ese llegar al interior. Y entonces nos da pautas de cómo vencer no sé, desde la lujuria, la soberbia. O sea, se me hace como muy interesante cómo lo plantea. No, que además, pues nadie está libre de esos, man. Sí. Oye, están buenísimos. A ver, déjame, ya los apunté todos. Había una frase que dijiste que me quería apuntar de la madurez, que la quería La, apuntar. Sí, dímela. la madurez es un estado de vida donde la persona se hace responsable de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Esa es la madurez. Y lo abona, lo Ajá. respalda diciendo que no tiene que ver con la edad cronológica. A ver, a ver si lo apunté bien. La madurez es un estado de vida donde la persona se hace responsable de lo que fue, de lo que es y Y de de lo lo que que es llegará a ser o y de lo que lo, será. O y de sea, lo que hablando de será. estos 3 tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro. No, me encantó esa definición. Después la comparto en el grupo para que la tengan. Déjame ver si hay algún comentario más por aquí. Que ya te robé mucho tiempo, Lupita. Ya son las 8:30. Se me fue volando, man. Sí, ya ando aquí, que me anden buscando. Qué barbaridad, no, hombre. Bueno, pues nomás te doy los últimos. Hermana Lupita, Lucía Rosano, para interiorizar qué se requiere, o yo creo que ya más o menos lo. ¿Cómo se llama la persona de la que hablan? Edith Stein, yo creo que se Edith refiere a Stein, ella. como literata o como libros, los van a encontrar como Edith Stein. Y como la parte mística es Teresa Benedicta de la Cruz. Ujú. Monja Carmelita. A Ujú. ver, dice Yari Janet, quiero compartir con ustedes el maravilloso libro ¿Por qué estoy aquí en la Tierra? De Rick Warren. Muchos puntos que van de la mano con su hermoso tema. Yo no lo he leído, ¿tú sí? No, No, tampoco yo. Leticia Rivera, hola Leti, qué buena onda, es su primer café. Me decía, tengo mucha emoción de entrar a tus cafés por primera vez, qué divina. Gracias, Carla Luna, gracias por tanto, Lupita y Carla, ya extrañaba escucharte, Lupita y es alguien Carolina. De Ca- Mexicali, Carla Luna. sí, muy Es de bien. Mexicali. Fue mi alumna. Ah, qué buena onda, dice que ya extrañaba escucharte. Ah, Qué pues gracias, mira. padre. Y Lo luego que hacen Carolina los maestros. Rodríguez, me encantó su plática, muchas gracias. Y hay más comentarios arriba, pero ya no me deja verlos. No, No, pues no, un gusto. no, un gustazo que hayamos compartido este
este cafecito juntas, Lupita, de verdad, muchísimas gracias. Es un espacio al que estás invitadísima cada vez que quieras venir. Un gusto. Y que invites a las personas que te siguen para que se formen, ¿no? Es un café cada 8 días en donde hablamos de distintos temas con especialistas súper picudos como tú y bueno, pues como con el afán de ser mejor, justo. No, pues agradecerte, ¿no? Por este espacio que, como dices, yo creo que San Juan de la Cruz decía que el conocimiento hermosea. Y entonces No, generar estos espacios donde la persona conozca, donde las personas nos conozcamos, pues es permitirnos hermosearnos, ¿no? A final de cuentas, ahorita que hablábamos del arte, una característica del arte es que es bello. Y algo que es bello es porque ha sido hermoseado. Entonces, pues gracias por tener este espacio que hermosea. me encantó la frase de San Juan de la Cruz. La voy a escribir porque me encantó. Sí. Bueno, si quieres, luego, si ya te tienes que ir, o cómo era rapidísimo, dime. El conocimiento hermosea. Ay, no, me Eso es lo que dice, encantó. ¿no? El conocimiento. Entonces, cuando tú le das conocimiento a una persona, y en este caso que tú tienes este espacio tan bonito, donde las personas conocen y se conocen, pues estás facilitando el espacio para que las personas se hermoseen, ¿no? Sí, nos estamos hermoseando, o sea, literalmente nos estamos hermoseando todos los días para eso, buscar nuestra mejor versión, lo que tú decías hace rato, ¿no? Llegar a esa madurez a la que estamos llamados a llegar. Así Pues es. un abrazo enorme, ya nos Gracias. tomaremos en persona un cafecito cuando la pandemia nos lo permita. ¿Eh? Gracias y pues No. un gusto conocerte, conocernos y pues a la gente que nos estuvo siguiendo, pues gracias por dejarnos entrar, por abrirnos ahora sí que las puertas y estar en esta tarde en algunos lados lluvioso y en otros lados pues aquí estamos con fallas a veces técnicas, ¿no? Pero aquí estamos. No, a gustísimo. Oye, y darle las gracias al padre Rutilio. Ay, cálmate, a rato me va a cobrar, ¿no es cierto? Por andarme promoviendo, ¿no? No, no es cierto. No, 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 pues, un pues padre así es como yo creo precioso. que, así es como se construye la iglesia, ¿no? O sea, me habla pues de un buen pastor que pues está atento, lo decías ahorita, ¿no? Que te comentaba de su feligresía, pues está atento a lo que sus feligreses ven y No, me escuchan. impresiona, Y yo sí, digo, sí, qué sí. padre, ¿no? Qué padre, tan padre que se toma el tiempo y Así que es. de verdad no es el único, conozco otros sacerdotes de otras diócesis que están como atentos, ¿no? ¿Dónde pueden adquirir formación para acompañar mejor? La semana pasada me tocó dar un curso para ministros extraordinarios de la comunión de diferentes lugares de aquí de Jalisco que yo decía, híjole, qué padre que sus pastores, o sea, les brinden estos espacios y les digan, oigan, va a haber esto, tenemos esto, ¿no? Pues eso habla de ser un buen pastor. Y pues gracias. Exacto, exacto. No, pues muchas gracias. Oigan, pues un abrazo. Este fue el café de esta semana, por lo tanto, este sábado ya no nos reunimos porque este es el café de esta semana. Y la semana que entra les invito a dos cosas: al taller de inteligencia emocional, lunes y martes, y al vámonos de café de la siguiente semana, que es cómo afectan eh, los programas de televisión, las películas, cómo afectan los medios de comunicación actualmente a la familia. Te va a ser un tema muy bonito y yo creo que podemos sacarle mucho provecho. Pues nada, un abrazo y nos estamos viendo Gracias, entonces. Gracias, gracias. Lupita. Bye, Buenas bye. noches, bye. Buenas noches, bye.